Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Acción Social. Como siempre, antes de iniciar los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, a través de la página www.frecuenciacat.com, a través de Facebook, a través de YouTube y pues bueno, también en Instagram y me parece que Twitter tenemos la página de Frecuencia Cat. Entonces los invitamos para que por favor nos sigan. El día de hoy vamos a abordar un tema también muy sensible nuestra sociedad mexicana. Y no, bueno, no creo que solamente sea para la sociedad mexicana, ¿verdad? En realidad es un problema de carácter mundial, es la trata de personas. El día de hoy vamos a ver, porque inclusive hay quienes piensan que la trata de personas no existe. El día de hoy vamos a ver que la trata de personas sí existe. ¿Vale? Entonces, para hablar primeramente o para poder identificar la trata de personas, pues debemos decir que la trata de personas es el comercio de personas o tráfico de personas. Este es el comercio ilegal de seres humanos con propósitos de esclavitud laboral, mental, reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos o cualquier forma moderna de esclavitud contra la voluntad y el bienestar del ser humano. Regularmente cuando hablamos de trata de personas, nosotros lo asociamos a la trata de blancas, que justamente va muy asociado con la explotación sexual, que puede ser de personas mayores o inclusive de menores de edad. Sin embargo, pues hay que entender que la trata de personas, el tráfico de personas no solamente se limita a ese rubro, como podemos ver, en realidad es un ámbito muy extenso, todo lo que abarca este tema tan sensible como lo es la trata de personas. Entonces, algo también muy importante que debemos de tener en mente es que se trata de un delito de carácter internacional y que es un delito de lesa humanidad. ¿No? O sea, que es un delito de lesa humanidad, es un delito contra la humanidad y viola los derechos humanos de la persona. O sea, imagínense qué severo es este delito, pues que atenta contra los derechos humanos. Antes de continuar, amigos, los invitamos a que si tienen alguna duda en lo largo del programa, va a estar apareciendo de manera interesante en la parte inferior de la pantalla un número telefónico de WhatsApp para que nos puedan enviar sus preguntas y las podamos contestar al aire. Pues continuemos con este tema. Entonces, como les decía, la trata de personas es un delito de lesa humanidad, que es delito contra la humanidad y es que atenta contra los derechos humanos, y también se le denomina la esclavitud del siglo XXI, porque como les decía, pues va muy asociado pues a desarrollar actividades sexuales contra la voluntad de la persona, o puede ser también reproductiva, mental, laboral. No sé si recuerden o hayan tenido la posibilidad de ver los programas anteriores que hablábamos, por ejemplo, de la violencia doméstica y pues que hablábamos justamente de que ahí se ejerce una presión mental, psicológica respecto de las víctimas. Pues entonces, siendo el caso, inclusive podríamos estar, si esto llegase a evolucionar un poco más allá, pues dentro de esta figura que es la trata de personas. Como ven, no es nada sencillo ni nada agradable poder hablar de estos temas en ese contexto, ¿no? Pero sin embargo hay que hacer conciencia y ver que efectivamente es algo que sí existe y que pues es algo que está patente y presente en nuestra sociedad y sin duda alguna pues muy agravado. Entonces, como les decía, se les denomina como la esclavitud del siglo XXI. Es una violación a los derechos humanos que contra la libertad y la dignidad de las víctimas. Esto incluye la captación y el transporte ilegal de personas. No sé si ustedes han visto luego en las noticias que sale que detuvieron, por ejemplo, un tráiler en determinado lugar y que iba transportando personas. Pues bueno, ahí estamos hablando de trata de personas. O cuando también estamos hablando, por ejemplo, no sé si recuerden también cuando hubo algunos campesinos que estuvieron declarando, o personas, mejor dicho, más que campesinos, personas que trabajaban en el campo y que no eran propiamente campesinos, que los tenían, digamos, hasta cierto punto secuestrados en Sonora, porque los traían con la pesca de algodón, en otros lugares como Sinaloa, que los traían cortando y todo, y pues prácticamente
les pagaban y los transportaban de un lugar a otro, pues bueno, eso era trata de personas. Efectivamente los estaban esclavizando porque los tenían todos hacinados, les daban muy poca comida, no les pagaban por el trabajo que realizaban, ellos no podían ni tener contacto con otras personas, ni mucho menos decirles que lo que estaban haciendo con ellos, esa explotación laboral que estaban realizando con ellos. Sin embargo, pues bueno, todo esto se supo, se destapó, salió a la luz, salió en los medios de comunicación, y afortunadamente estas personas pues fueron liberadas de esa esclavitud. Y no solamente lo podemos encontrar en México, como les decía, o sea, en realidad es un problema que lastima al mundo, al mundo en su totalidad. Hay algunos países en los que pues bueno, es más marcado todo este tema. Pero, ¿qué se ha hecho, tanto a nivel México como a nivel internacional, para atender este tema tan importante como lo es el de las tratas de personas? A nivel internacional, se habló del protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Es más conocido como el protocolo contra la trata de personas. O sea, cuando lo identificamos o llegamos a ver, al menos aquí en México, es hablar del protocolo contra la trata de personas, pero como les menciono, se habla del protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Este fue adoptado en Palermo, Italia, en el año 2000 y ratificado por México el 25 de diciembre de 2003, o sea, 3 años después. Vean que se está trabajando en el Estado mexicano desde ya hace pues mucho tiempo, justamente para prevenir y erradicar pues delito de índole en nuestro país federal. Es un acuerdo, el protocolo contra la trata de personas es un acuerdo internacional adjunto a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Eso es, digamos, lo que de manera internacional se ha realizado y a lo que México se ha adherido. Pero en México como tal, pues, ¿qué se ha hecho? ¿No? Esta adhesión impulsó en nuestro país pues acciones concretas de combate al delito de trata de personas, como es la publicación de la reformada Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Y además también se dio la instalación de la ahora Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Y algo muy importante, recordemos que nosotros somos un estado federado y que nos componemos pues por otros estados más, y pues estos se han sumado justamente al combate contra la trata de personas. Y a nivel República Mexicana, o sea, en nuestro país, se ha implementado una campaña a la cual se le denomina Corazón Azul. ¿En qué consiste esta campaña Corazón Azul? Pues bueno, todos los estados, las comisiones estatales de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues se han encargado de publicar cierta publicidad en el cual se muestra pues a un menor de edad con alguien mayor, y pues prácticamente dice: ¿puedes verme? ¿Para qué? Para que hagamos conciencia, para que no nos vendemos los ojos, cerremos los ojos, y si nosotros vemos algo, pues hagamos caso omiso. No, al contrario, aquí nos dice: la trata de personas existe, si ves algo sospechoso, llama. Y nos ponen un número de denuncia de manera nacional. O sea, no importa que tú te encuentres, no sé, en Baja California Norte, que tú te encuentres en Chihuahua, que tú te encuentres en Tamaulipas, en Yucatán, en Veracruz, en Quintana Roo, en Chiapas, Oaxaca, en la Ciudad de México, en Morelos, etcétera. O sea, donde tú te encuentres, vas a marcar a un único número, que es el que justamente te va a permitir hacer esa denuncia respecto de alguna conducta sospechosa o en la que tú consideres que puede darse esta figura de trata de personas. Ten en cuenta que tu denuncia va a ser anónima y vas a poder salvar quizá no solamente la vida de una persona, sino quizá de muchas más, porque regularmente cuando se llega a dar este tipo de situaciones, pues no solamente es una persona la que está siendo víctima, sino que en realidad pueden ser varias más personas las que estén ahí siendo afectadas, y entonces podríamos cambiar la vida de muchas personas haciendo una denuncia a tiempo.
Entonces, qué importante es la adopción de esta campaña Corazón Azul. Y algo muy importante, México es el primer país en hacer algo de esta naturaleza. Fíjense que les quiero platicar antes de que continuemos con lo que nos dice cada una de las leyes. Fíjense que apenas el día 28 de enero, o sea, en esta semana que acaba de terminar, salió un reportaje en el Universal donde justamente narran la historia de una persona que se vio afectada por este delito tan grave que es la trata de personas, y pues también la travesía que tuvo que pasar posteriormente su familia, y que al final del día pues bueno hubo cierta impunidad y el señalamiento de la sociedad, ¿no? Entonces, ¿por qué se los menciono? No porque se quiera seguir señalando, sino nada más para que hagamos conciencia y podamos entender que muchas veces juzgamos sin conocer más allá. Y entonces aquí se trata no de juzgar, sino de ser empáticos y de poder apoyar al prójimo. Entonces, más bien que ese reportaje se denominó "La vendieron 10 veces, la abandonaron y finalmente la hallaron muerta". Aquí nos habla de una chica, de Erika, lo puedo mencionar pues porque les comento, o sea, salió en un medio de comunicación conocido al nacional, la cual estuvo 8 años de su vida pues privada de su libertad, y ella pues era vendida, literalmente era vendida para realizarle favores sexuales a personas en otros lugares, en la Ciudad de México y en otros lugares de la República Mexicana. En febrero de 2012 fue cuando fue presentada a los medios de comunicación como una adolescente liberada por lo que hoy es la Fiscalía General del Estado, perdón, de Justicia en la Ciudad de México. O sea, imagínense, en 2012, o sea, 8 años antes, ella había pasado por toda esta travesía. Y aunque su liberación como tal, les digo, fue publicada como un golpe al crimen, la joven nunca recibió algún tipo de apoyo psicológico que le permitiera poder superar todo este trauma que le ocasionó todos estos años que ella estuvo privada de su libertad, porque así lo estuvo, y que además fue obligada a tener relaciones sexuales con una persona, con varias a la vez, etcétera. Y pues finalmente, después de eso, en julio del 2018, cuando ella tenía 23 años, falleció. Bueno, se quitó la vida. Sí, entonces, vean lo grave que es que una persona que es víctima de este delito, que como ya les decía, atenta contra la dignidad humana, no reciba la ayuda adecuada, y que además se enfrente a una sociedad que no es empática ante este tipo de situaciones y que más que apoyar, señala. Entonces, eso no se quedó ahí. O sea, imagínense todavía toda la travesía que tuvo que seguir su familiar, en este caso su madre, para efectos de poder tratar de que hiciera justicia. Sin embargo, porque al final del día su mamá reportaba parte de las cosas que yo veía. Por ejemplo, Erika fue explotada sexualmente en Paseo de la Reforma cuando era una niña. O sea, imagínense, cuando era una niña ella fue explotada ahí. Además la obligaban, por ejemplo, a trasladar paquetes de cocaína, también siendo niña, imagínense. ¿Y por qué lo hacían siendo niña? Pues porque quién va a desconfiar de un niño, ¿no? Además, la obligaban, por ejemplo, ella fue llevada a una temporada a Tijuana, donde también, o sea, otorgaba favores sexuales a cambio de dinero. También se llegó a brindar, fue obligada a tener sexo con taxistas en los puentes de Tasqueña, que están aquí en la Ciudad de México. En un anexo de la delegación, bueno, hoy alcaldía de Azcapotzalco, también donde fue ingresada supuestamente para ser rehabilitada, porque derivado de la privación pues empezó a consumir drogas, alcohol, etcétera, y donde se supone que le iban a apoyar a rehabilitarse, pues simple y sencillamente continuó con más de lo mismo. También seguían abusando sexualmente de ella. Los que supuestamente tenían que apoyarla y ayudarla a salir de esto, que eran los padrinos, pues simple y sencillamente eran los que más la hundieron al abusar también sexualmente de ella. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México pues determinó al final que no había existido una omisión por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México,
y pues al final del día se topó con el escarnio de la sociedad. Es lo que les digo, o sea, nos falta empatía para efectos de poder abordar este tipo de situaciones que en muchas ocasiones llegamos a dejar de lado o nada más a juzgar, porque decimos, pues a mí no me pasa, no es otra persona, mientras a mí no me pase, no pasa nada, no. Recordemos que todo esto es para hacer conciencia, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y debemos hacerlo de esa manera. Entonces, fíjense que se está trabajando también, o sea, este reportaje no solamente era dejar entrever esa parte mala, esa parte fea, por así decirlo, ¿no? Sino que también se trata de ver las acciones que se han tomado para poder apoyar, bueno, a Erika no se le apoyó de manera adecuada, si podemos decirlo de esa manera, o atendiendo a lo que nos establece esto, pero sí se ha trabajado por muchas otras personas más, ¿no? Entonces, las mujeres entre 15 y 19 años son las que se ven más afectadas por este tipo de delito, el de la trata de personas. Son las que más están propensas a ser víctimas de este delito. Además, por ejemplo, parte de lo que se ha implementado para poder apoyar a aquellas personas que son liberadas de este delito o que han sido víctimas de este delito, pues está, por ejemplo, una beca para las liberadas que otorga la UNAM, ¿sí? Porque dice que esta es una solución viable para las mujeres que fueron inducidas a ejercer la prostitución y en otorgarles derechos económicos, trabajo decente y educación a través de becas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que a través del estudio, a través de la preparación, estas mujeres, estas personas que se han visto víctimas de trata de personas, pues tengan una alternativa para poder seguir con su vida de manera adecuada, esperando que puedan pues sí, salir adelante y poder superarlo, ¿no? Cuando en realidad es muchísimo, muy complicado. Aquí les voy a tocar algunas cifras que, como les digo, o sea, todas derivan de este reportaje que hiciera el Universal. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres en cifras, por ejemplo, en el año 2019, nos dice que se aperturaron en el primer semestre del 2019 25.277 carpetas de investigación por delitos sexuales, entre los que datan, obviamente, la trata de personas. En 74 municipios, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el BANAVIM, ubicó a 203.896 agresores de mujeres en 74 municipios, 74, en todo el país. ¿En dónde fueron esos? Principalmente Aguascalientes, Guadalajara y Morelia, que son los que encabezan la lista de agresores sexuales. Imagínense. El 91% de los agresores sexuales han ejercido violencia en el ámbito familiar, hablando de la violencia sexual como tal. Los atacantes pueden tener desde 0 a 11 años, con 110,000 casos registrados, hasta más de 61 años, con 8,077 casos. O sea, imagínense, o sea, ya los niños están viéndose víctimas de todo esto, ¿no? Y están también teniendo esa perversión ya para poder atacar a alguien más. Sí, es bastante complicado. Esto es en 2019. Vamos ahora a 2018. Por ejemplo, en el 2018, 3.663 mujeres, de acuerdo con datos del INEGI, como tal, fueron asesinadas. Entonces, acuérdense, o sea, 3.663 mujeres solo en 2018 fueron asesinadas. El 66.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. O sea, ya siendo mujeres mayores, imagínense. Hablando de violencia sexual, nos dice que 4 de cada 10 mujeres mayores de 15 años han sufrido en el transcurso de su vida al menos un incidente de violencia sexual. O sea, qué grave es eso, ¿sí? 4 de cada 10 mujeres mayores de 15 años. Es bastante grande la cifra como tal. Las agresiones, nos dice que la tercera parte de las mujeres ha enfrentado algún tipo de agresión física. O sea, no solamente las agredieron sexualmente, sino que además, no conformes con eso,
las violentaron, las golpearon, pues, ¿sí? Hablando de violencia física, también en 2018 dice que 200,000 mujeres enfrentaron al menos un intento de violación. Imagínense, 200,000 mujeres. 71,000 fueron obligadas a sostener relaciones sexuales sin su consentimiento. Pues estamos hablando de 71,000 violaciones. 670,000 mujeres sufrieron algún acto de violencia por parte de un policía, militar o marino. Eso es grave. Digo, yo siempre se los he dicho, no quiere decir que por unos van a pagar todos. Sabemos que son los más que se encargan de hacer la actividad que verdaderamente les corresponde, de salvaguardar la seguridad de las personas. Yo confío mucho en los policías, militares y marinos. Sin embargo, esto lo atendemos a estadísticas que nos da el INEGI como tal. Entonces, 670,000 mujeres fueron agredidas por un policía, militar o marino. 1.3 millones sufrieron una agresión física en su hogar. Y además, 4.4 millones de mujeres de 15 años o más sufrieron abuso sexual en la infancia. O sea, imagínense, de 15 en adelante fue que tuvieron el valor para poder manifestarlo. Pero imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar, ¿no? Y finalizando con las estadísticas, podemos decir que más de 1 millón de mujeres fue violada en su etapa infantil. Más de 1 millón. Imagínense, qué grave es todo esto. Entonces, pues bueno, en este caso la UNAM, a través de, pues del Centro de Investigadores Interdisciplinarios de Ciencias y Humanidades de la UNAM, pues también critican el debate público sobre la prostitución, que gire en torno a su regulación y no a la protección de la víctima de explotación sexual. Y justamente es lo que hemos visto que se tiene que realizar, ¿no? Que se tiene que ayudar, que se tiene que proteger a la víctima y no revictimizarla, porque justamente al revictimizarla, pues es cuando suceden este tipo de situaciones como el que les mencionaba, ¿no? Que al final terminan suicidándose. En el caso de Erika, continuando en el tema que mencionaban, pues se hablaba de una falsa liberación, la falta de políticas públicas en el ingreso no solamente para Erika, sino para las personas que son víctimas de este grave delito que es la trata de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 2013, por ejemplo, dice que se habían liberado a 1,706 personas del delito de trata, de las cuales, por ejemplo, 1,532 fueron mujeres. Entonces estamos hablando que el resto pues eran varones. Sin embargo, fue hasta el 2018 cuando se comenzó a sistematizar información sobre las víctimas que eran objeto de este delito, trata de personas. Y ese año registraron que la mayoría de las víctimas liberadas estuvo en el rango de edad de entre los 26 y los 45 años, con 36 casos. En 2019 el rango de edad bajó a personas de 0 a 17 años con 29 casos. O sea, imagínense, antes eran de 26 a 45. Ahora en 2019, que es el año que acaba de terminar, pues fueron ese rango cambió de 0 a 17 años, con 29 casos los que se vieron afectados específicamente. En este caso dice que en esos 2 años, 2018-2019, la mayoría de las liberadas de trata eran originarias de la Ciudad de México con 68 casos. A nivel mundial, el segundo lugar da origen, lo ocupó, por ejemplo, Venezuela con 30 personas. En tercer lugar estuvieron personas originarias de Puebla, del Estado de México, de Honduras y El Salvador, cada uno con 8 casos respectivamente. La hoy Fiscalía de Justicia tiene el registro de 214 víctimas de trata de personas en carpetas de investigación, incluidas en 2019, según datos de la Agencia Digital de Innovación Pública. Y pues dice que se han liberado en el 2019 tan solo a 65 personas, de las cuales 18 fueron mujeres. A mí me siguen impactando estas cifras y pues veamos, o sea, en nuestro país, y les decía, es un punto de naturaleza
internacional, pues no solamente se liberó a mujeres de nacionalidad mexicana, sino que pues también pudimos ver que se alcanzó a los países de Venezuela, Honduras y El Salvador como el país de procedencia de las mujeres que fueron liberadas. En este caso, la Fiscalía Central de Investigación para Delitos de Trata aseguró que las víctimas de trata recuperan su libertad, se les da la atención integral canalizándolas a instituciones de salud pública y apoyo psicológico, además de emitir medidas de protección correspondientes en caso necesario. Se canaliza al refugio especializado para mujeres, niños, niñas y víctimas del delito de trata de personas de esa institución. Sin embargo, pues sabemos que todas las personas se deben tratar de la misma manera y derivado de ello algunas personas logran una recuperación más pronta que algunas otras. Algunas otras lo pueden superar y continuar con su vida aún teniendo ese trauma vivido, y hay quienes definitivamente nunca logran esa superación. Por eso es que les decía, hay que hacer conciencia, ¿no? Y pues si nosotros vemos algo, pues hay que denunciar. Hay que denunciar. En este caso, por ejemplo, hay una pregunta: ¿cuántas personas había en los refugios? Que en este caso es el que les decía, el refugio especializado para mujeres, niños, niñas y víctimas del delito de trata de personas. Y pues hasta diciembre del 2019 había solo 2 adultos y 20 menores, cuando en realidad pues ya leíamos las cifras que nos daban de las personas que eran víctimas de trata de personas, ¿no? Entonces, en realidad, hablar de 22 personas en uno de estos refugios, pues es nada, pero se va avanzando y se está haciendo algo. México registró, por ejemplo, en el año 2019 un total de 976 denuncias por feminicidio, lo que supone que se dio un incremento del 137% respecto al 2015, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Imagínense, 137%, no es de verdad una cantidad, vaya, sin nombre, no, la verdad es que no, no alcanzo a dimensionar todo lo que se debe de estar pasando. Pero bueno, veamos ahora, continuando con el tema como tal, ¿qué es lo que nos dice la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de delito? En el artículo 10 nos dice que la trata de personas nos dice: toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación, se le impondrán de 5 a 15 años de prisión y de 1,020 a 20,000 días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes. Pues hablar de 5 a 15 años, la verdad es que se me sigue haciendo muy poco por haberle arruinado la vida a una persona, ¿no? Y no solamente a una persona, porque no solamente ella se ve afectada, sino que recordemos que también está la familia. Si ella tenía hijos, los padres, los hermanos, los amigos, etcétera. Porque todos se ven afectados cuando una persona es víctima de algún delito, y más en tratándose de trata de personas. ¿Cuántas veces no hemos visto anuncios en los periódicos o en internet, que es ya lo más común, donde se supone que les ofrecen a jovencitas de determinada edad y con ciertas características físicas un trabajo muy bien remodelado para modelar, etcétera? Y pues resulta que no era trabajo de modelaje, ¿no? Sino que justamente estaban haciendo ese enganche de las personas para pues para cometer, perdón, este delito que es la trata de personas, y pues para emplearlas para el tráfico sexual. Fíjense que ahorita me estoy acordando una ocasión en el estado de Hidalgo, no les diré exactamente en dónde, pero sucedió en el estado de Hidalgo,
se suscitó, y eso es real. Un jovencito que trabajaba, digamos, en un bodega aurrera, y empujaba así los carritos. Ya ven que luego tenemos la mala costumbre de que nos llevamos el carrito hasta donde está el carro y no somos quienes para regresarlo o por lo menos acomodarlo en un área adecuada, sino que lo dejamos ahí entre los estacionamientos. Pues bueno, él era un jovencito que en sus ratos libres trabajaba, pues porque él estaba estudiando y se dedicaba a recolectar los carritos del supermercado y luego regresarlos para que pues los demás que acudían al centro, bueno, a este centro comercial, pues bueno, pudieran tomarlos y poder ingresar nuevamente. Pues en una de esas ocasiones, cuando él estaba haciendo esa recolección de los carritos, pues unas personas lo levantaron, literalmente lo levantaron y se lo llevaron. Y pues pasó un día, pasaron 2 días, pasaron 3 días, y ¿qué creen que pasó? Al pobre muchachito lo volvieron a ir a botar exactamente al mismo estacionamiento de donde lo habían levantado, pero ahora sin un riñón. Sí, nada más para eso se lo llevaron, para robarle un riñón. Y ni siquiera se tomaron las medidas de asepsia necesarias para que este joven no tuviera alguna infección o algo. A Dios gracias, salvó la vida porque hubo quien lo vio a tiempo y pues bueno, se le dio la atención médica necesaria, pero pues miren, qué necesidad, ¿no? En este caso, este joven fue víctima de trata de personas con fines de tráfico de órganos. Le quitaron un riñón. Qué lamentable, ¿no? Pues bueno, continuamos con la definición que nos da la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Nos dice que se entenderá por explotación de una persona, primero, la esclavitud de conformidad con el artículo 11 de la presente ley, que es la que ya les mencionaba, la condición de siervo, de conformidad con el artículo 12, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual en los términos de los artículos del 13 al 20, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, también, fíjense que recuerdo mucho esa parte, o sea, no solamente se da en los niños, también se da en los adultos. Fíjense que yo recuerdo mucho que se daba en la esquina de Vito Alessio Robles e Insurgente Sur en la Ciudad de México, que siempre, bueno, era la parte que yo veía porque trabajaba yo por ahí cerca, pero sí me tocaba ver cómo una camioneta, o sea, pero un camionetón que dice, no, pues esta persona no tiene recursos, no tiene necesidades, ¿no? Pues no, ¿qué creen? Que con diferencia de 2 o 3 esquinas, esta persona pasaba y bajaba a un ancianito y lo dejaba ahí a mendigar, avanzaba y dejaba otro ancianito, y así se iban hasta que dejaban a todos los ancianitos. Y luego, después de determinado número de horas, otra vez, ahora venía a la inversa, ahora a levantarlos, para llevárselos después de que ya habían pues mendigado estas personas, ¿no? O también a cuántos niños no hemos visto con esa calidad, ¿no? Recuerdo también hace muchos años, cuando yo todavía era pues más pequeña, cuando era niña, digamos, uno de mis hermanos y yo estábamos comiendo y llega un niño y se nos acerca y nos pide limosna. Y mi hermano le dice, pues no te voy a dar dinero, pero ven, te invito a comer. Y le compró pues lo mismo que nosotros estábamos comiendo. Pues lo que hizo el niño, lo tomó y se fue corriendo. Y fue muy lamentable ver cómo llegó con un adulto y se lo dio. O sea, ni siquiera se lo comió el niño, se lo dio al adulto, quien se lo comió. Y el niño siguió pidiendo limosna. Sin duda alguna es lamentable, ¿no? O sea, que independientemente de que los explotan, pues ni siquiera les den esa condición de vida que se requiere, ¿no? Para ellos. Pero bueno, simplemente me vino a la mente, y quizá en ese momento no lo medía, simplemente dije, ay, pobre niño, ¿no? Pero pues conforme uno va creciendo, va teniendo esos golpes de realidad más grandes, y pues no hay que ser, no hay que dejarnos, o no hay que hacer la vista, o no hay que hacernos ciegos ante esto, ¿no? O sea, la trata de personas existe, y si nosotros vemos algo, pues hay que denunciarlo. Entonces continuamos, decíamos la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de persona menor de 18 años,
el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Eso es por cuanto hace a la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de delitos. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Código Penal Federal. Como yo les decía, o sea, este también es de naturaleza federal. El artículo 205 bis nos dice que serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los artículos 200, 201 y 204. Asimismo, las sanciones señaladas en dichos artículos aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor, en este caso del delito, tuviere para la víctima algunas de las siguientes relaciones. Estamos hablando que la persona que tiene esa conducta y que se vincula con la trata de personas, pues bueno, tiene sus agravantes, ¿no? Dice, los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia de la persona. O sea, imagínense, claro que sí, o sea, los papás, o algún tutor o algún curador, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. O sea, son los responsables de velar y de salvaguardar a estas personas, y resulta que son los que los explotan, ¿no? Ascendientes o descendientes sin límite de grado, familiares en línea colateral hasta cuarto grado, tutores o curadores, aquel que ejerza sobre la víctima en virtud de una relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima, quien se valga de función pública para cometer el delito, quien habite en el mismo domicilio de la víctima, al ministro de un culto religioso, aun cuando ahí no solamente es la trata de personas, sino que sabemos que se puede dar otra figura, ¿no? O en todos se puede dar inclusive el concurso de delitos, ¿no? Por las conductas que vayan desplegando, entonces no solamente puede ser el de trata de personas, sino que puede haber un concurso de delitos. Cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima, y quien esté ligado a la víctima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud o algún otro que pueda influir en obtener la confianza de esta. Sí, claro, pues porque está engañando para que esta persona confíe y pues cuando sea el momento menos esperado, pues pueda tener esa conducta que no es la adecuada, que no es la correcta, ¿no? Bueno, ahora vamos con el protocolo de Palermo, que es lo que ya veníamos hablando desde el principio, que les decía, Palermo, Italia, se hace la suscripción de este protocolo en el año 2000, México lo ratifica en el año 2003, y pues aquí lo que nos dice el protocolo de Palermo, que comete el delito de trata de personas, quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, servidumbre o la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Vean qué grave es, ¿no? La finalidad del protocolo de Palermo es, pues bueno, prevenir y combatir la trata de personas con especial atención para las mujeres y los niños. Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos, y promover la cooperación entre los estados parte para lograr estos fines. Qué importante entonces es la conciencia que nosotros hagamos y pues denunciemos si es que vemos algo sospechoso relacionado con las conductas que les he estado describiendo a lo largo del programa el día de hoy. Pero bueno, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, sí, tengo que llamar, pero hay también ciertas recomendaciones que nosotros debemos hacer para prevenir que esto pase al interior del seno familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Primeramente, cuidarnos, hombres, cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Se considera que esta es una, ¿cómo decirles? Si consideras que estás frente a una probable situación de trata de personas, busca ayuda y denuncia, ¿sí?
ya sea que tú estés siendo víctima, y bueno, víctima me refiero a que te percates de que ciertas conductas que están llevando a que alguien pueda querer cometer ese delito contra ti, pues bueno, hay que denunciarlo, ¿no? O contra alguien de tu familia, pues hay que buscar ayuda y denunciarlo. Y además hay que informarnos, hay que leer un poco más, o sea, independientemente de esto que yo les acabo de mencionar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales de derechos humanos, sin duda alguna les van a poder dar mucha información respecto de qué hacer, cómo prevenir, qué acciones tomar en todo este tipo de situaciones. Entonces tenemos que informarnos, tenemos que involucrarnos para evitar que este delito pues siga creciendo más de lo que actualmente ha sido. Como les decía, un 137% de 2015 a 2019 no es nada menor, ¿no? Entonces, ¿a dónde puede llamar? Hay que llamar al número gratuito que les ha estado apareciendo en la imagen, que también les he estado compartiendo aquí nuestro productor, puedes verme, que es el 855-330-00, que es del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, como línea nacional de denuncia de la trata de personas. Por eso les decía, o sea, no importa en qué estado de la República te encuentres, marca este número, lo vuelvo a repetir, 855-330-00, que es del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y es el habilitado como línea nacional de denuncia de la trata de personas. Además, se pueden acercar a la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Fiscalía General de la República, que es FEBIMTRA, a través de los siguientes números. En estos casos, si ustedes llegasen a hacer alguna denuncia, siempre va a ser confidencial. No van a vulnerar esa protección de datos personales, ¿no? Entonces, para comunicarse a FEBIMTRA, que como les digo, es de la Fiscalía General de la República, ustedes pueden comunicarse al número 800-00-854-00. Se los repito nuevamente, es el 800-00-854-00. Les decía, es un servicio gratuito y confidencial. O bien pueden mandar un correo electrónico también de manera anónima a febimtra@pgr.gov.mx, o bien acudir directamente a las oficinas que se encuentran en la Ciudad de México, ubicadas en Río Elba número 17, Colonia Cuauhtémoc, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Por favor, no nos los ojos, tendemos los ojos. Si nosotros nos percatamos de que hay algo de esta naturaleza, hay que denunciar. De verdad que podemos cambiarle la vida no solamente a una persona, sino a muchas más, ¿sí? Y podemos evitar que estas personas lleguen pues a un problema mayor. De verdad espero que toda esta información les haya sido de utilidad. Les voy a repetir antes de irme los números telefónicos a los cuales ustedes se pueden comunicar si es que son o bueno, conocen, si es que conocen o son, esperemos que no sea el caso, víctimas de este delito de tanto impacto social que es la trata de personas, ¿no? Si no, y no antes, pues también reiterarles estas recomendaciones, ¿no? De cuidar a nosotros mismos y cuidar a nuestra familia, darles el apoyo y la confianza para que si ellos pues tienen alguna situación que los esté pues mortificando, pues tengan la confianza de decírnoslo a nosotros y que no busquen una salida alterna y que eso los lleve a pues ser víctimas de este tipo de delitos de trata de personas. Entonces hay que cuidarnos y cuidar a nuestra familia. Y además hay que informarnos, ya les decía, a través de las comisiones o inclusive podemos ir también a las fiscalías y siempre tienen un área en la que nos van a poder dar información. Entonces, para el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que es la línea nacional de denuncia para la trata de personas, el número es el 855-330-00. En el caso de la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres, trata de personas, FEBIMTRA, que depende de la Fiscalía General de la República, ustedes pueden comunicarse al 800-00-854-00, es un servicio gratuito y confidencial, al igual que el anterior. O bien pueden enviar un correo anónimo a febimtra@pgr.gov.mx o acudir directamente a las oficinas que se ubican en Río Elba número 17, Colonia Cuauhtémoc, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Pues nuevamente agradezco su tiempo, su atención, esperando que esta información les sea de utilidad y que pues podamos hacer conciencia de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nuevamente muchas gracias. Los invito a que continúen con la programación Frecuencia CAD y los invito a que continúen también a través de la página, es www.frecuenciacad.com, a través de Facebook Live, de YouTube. ¿Eh? E Instagram, gracias productor, gracias, a través de Instagram, es que de repente se me olvida, para que por favor pues vean estos temas como este que es tan importante, tan interesante, al igual que todos los que se abordan aquí con los demás compañeros. Pues nuevamente muchísimas gracias, que estén muy bien, bonita tarde de sábado.